Bienvenidos, amados hermanos, a Leyendo el Nuevo Testamento en un año. Hoy continuamos con el capítulo 7 del libro a los Hebreos. Y como siempre, les invito a que agarren sus Biblias, leamos este capítulo y al final hacer una breve reflexión. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, hermanos, concluimos el capítulo 7 hablando del sacerdocio, de cómo Abraham diezmó
a Melquisedec, que era superior a Abraham, era un sacerdote superior. Y después de Abraham vino Leví, y de la tribu de Leví vino los sacerdotes, y la función de los sacerdotes era interceder del pueblo, interceder ante Dios por el pueblo, y de Dios hablar al pueblo. Pero estos sacerdotes no limpiaban el pecado, no limpiaban. Por eso se necesitaba el mejor sacerdote, ¿verdad? Que era Cristo. Estos sacerdotes agarraban los machos cabríos y derramaban la sangre, ¿verdad? Para la expiación de los pecados. Sin embargo, este gran sumo sacerdote, él mismo entregó su vida para que realmente fuesen limpios los pecados de aquellos, como dice acá, se acercan a Dios por medio de él. Por eso, amados hermanos, qué gran sumo sacerdote tenemos, Cristo Jesús, que gracias a él tenemos el perdón de pecados y tenemos la paz con Dios. Así que proclamemos esta verdad, que en Cristo hay perdón de pecados y hay paz con Dios, porque Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Así que, hermanos, mañana continuamos con el capítulo 8 del libro a los Hebreos. Muchas bendiciones.